Ok, ¿estamos? Hola. Sí, doctor. Y el día de hoy vamos a estudiar lo que se conoce como estudios analíticos observacionales, que incluye dos tipos de estudios de investigación. Uno es caso control, estudios caso control, y el otro es el estudio de cohortes. Desde el punto de vista de la fuerza de investigación en la asociación causal, los estudios de caso control son estudios de término medio, o sea, son de menos trascendencia en la investigación causal que el estudio de cohortes, ¿no? Sin embargo, debido es menos costoso en comparación con los cohortes, es que se utiliza algo más constantemente, ¿no? En lo que respecta a lo que se puede encontrar como asociación causal en el estudio del caso control, y así como cohortes, lo que encontramos son, o lo que queremos buscar son factores. Como ustedes sabrán, las enfermedades no son unifactoriales, sino multifactoriales. Es decir, tienen múltiples factores que pueden dar origen a esta enfermedad, ¿no? Salvo aquellos donde se conoce el agente etiológico. Y sin embargo, así existe el agente etiológico, vuelvo a repetir, existen otros factores asociados que pueden dar origen a que la enfermedad se presente. Un ejemplo claro lo tenemos con el actual, ¿no? Se conoce el agente etiológico del COVID-19, pero no todos desarrollan la enfermedad. ¿Por qué? Porque existen otros factores de riesgo asociados a esto. Y ya no voy a repetir, ustedes lo saben más que yo. O lo que es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Donde conocemos que el PBH es el agente etiológico, pero sin embargo no todas las mujeres o varones infectados por PBH desarrollan alguna patología. En la mujer, cáncer de cuello uterino, o de vulva o de vagina, o de lengua o de faringe, o en el hombre cáncer de pene o de escroto, o de ano, si es homosexual, ¿no? O mujer también, que ha tenido relaciones sexuales por esta vía. Entonces, lo que vamos a estudios analíticos observacionales son factores de riesgo. Ya ustedes han tenido una clase de factores de riesgo, y cuando pasemos a evaluar eso, vamos a pasar rápidamente, debido a que quiero incidir más que nada en otros aspectos importantes en este tipo de estudios. Bueno, le he puesto esto los sinónimos y nombres en inglés de los diferentes tipos de estudios, ¿no? He incluido los estudios experimentales, donde aquí les voy a dejar todos los nombres que se tienen, los estudios de cohortes, todos los nombres que se tienen, y los estudios transversales, que ya hemos visto en la clase pasada. Ahora, vamos empezando con los conceptos básicos de lo que es un estudio caso control. ¿Son estudios observacionales? Sí, son estudios observacionales porque observan, ¿no? También son estudios analíticos, sí, porque estudian o, o tratan de hallar cuáles son los factores causales relacionados a una enfermedad. De esta manera, estos tipos de estudios lo que hacen es evaluar la asociación entre dos o más variables, teniendo como contraste un grupo control. Vamos a explicar esto después. Ya les hablé de la jerarquía de nivel intermedio, ¿no?, en relación a los estudios de cohorte. ¿Cuáles son los conceptos básicos, además de lo que les he dicho en el caso de los estudios de casos y control? Estos estudios también son conocidos como estudios retrospectivos. ¿Por qué? Porque el estudio empieza a partir de la causa hacia atrás. O sea, ¿qué factores han dado origen a lo que estamos observando ahora, a este efecto, a este desenlace? Eso es lo que queremos estudiar básicamente en los estudios de casos y control. Entonces,
para repetir, se parte de la presencia de un evento hacia atrás para ver qué factores han dado origen a este evento. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero estudiar. He observado la presencia de embarazo en las adolescentes. Para todos nosotros, los seres humanos en nuestra época, el embarazo en la adolescencia, bueno, y en nuestro medio o en algunos lugares en el mundo, embarazarse en la adolescencia es algo que puede ser perjudicial a futuro para la mujer, ¿no es cierto? Porque se ha demostrado, por ejemplo, que las mujeres que se embarazan en la adolescencia generalmente terminan con más hijos, generalmente está asociado a familias disgregadas, disfuncionales, etcétera. Y las mujeres que se embarazan en adolescente y terminan en parto, generalmente, o algunas veces pueden presentar complicaciones durante el parto, ¿no? Mayor índice de cesárea, mayor índice de preeclampsia, etcétera. Entonces, nosotros queremos saber en un lugar determinado, por ejemplo, por qué existe tanto embarazo en las adolescentes en un lugar determinado. Entonces, lo que yo voy a hacer es escoger un grupo de adolescentes, en este caso podremos escoger 100, y en estas 100 adolescentes, que son mis casos, determinar hacia atrás qué ha dado origen o cuáles son los factores de riesgo que han dado origen a que esta mujer se embarace en la adolescencia, ¿no? Y para poder evaluar esto, tengo que buscar controles, es decir, mujeres que no se han embarazado en la adolescencia. Esos van a ser mis controles. Y en ellas, en ambos grupos, voy a evaluar qué factores han contribuido para el desarrollo de este fenómeno. Les voy a pedir que si alguno se entiende, me digan. Doctor, Hola. doctor, buenos días. Una Sí. pregunta. Usted había mencionado que la diferencia o lo más principal sería el tiempo, ¿no? Yo estaba leyendo un pequeño texto y no sé si será verdad o será cierto, que por ejemplo los estudios que ahí están en esa categoría son los casos y controles y las cortes. Y la principal diferencia que se relaciona a ellos es el tiempo. Pero mencionó que las cortes también pueden ser retrospectivas, en el caso de estudio corte retrospectiva, y que la principal diferencia entre casos y controles justamente es que los casos y controles arrancan con más y no enfermas, y las cortes serían exposición y no exposición. Y mencionó que no tanto era por el tiempo, no sé si será cierto o será falso, doctor, no me podría explicar. Sí, vamos a ver, miren, cuando se han estudiado cuando se han evaluado los tipos de estudio, los diferentes tipos de estudio de casos y controles, como vamos a ver en las próximas diapositivas, vamos a ver de que hay estudios de casos y controles que son en una población dinámica. Por ejemplo, ¿no? Miren, yo tengo un programa nacional de control de cáncer de cuello uterino. En este caso hay un ejemplo de México. Entonces, yo quiero evaluar, ¿no? ¿Cuántas de estas mujeres en el tiempo han desarrollado cáncer de cuello? Entonces, yo ya tengo el evento. Yo estoy yendo a buscar la presencia de cáncer de cuello en el tiempo. Este tipo de estudio se llama caso control en una población dinámica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un estudio aparentemente hacia adelante, con el tiempo, ¿no? Pero como yo te explico y te voy a decir, estoy partiendo ya, entre comillas, mentalmente, ya lo que voy a encontrar, un evento. ¿Ok?
como lo vamos a ver después. Así como así también estudia una cohorte retrospectiva. O sea, hay cohortes, los estudios de cohorte que se caracterizan por ser a posteriori. O sea, esperar los casos incidentes, los casos nuevos, a partir de un tiempo dado, de un momento dado hacia adelante. Pero sin embargo existe cohortes retrospectivas. O sea, hay cohortes retrospectivas. Entonces, esos términos quizás pueden confundir, pero en el transcurso de la clase vamos a poder dilucidar lo que me estás preguntando, ¿ya? Gracias, doctor. Entonces, ubicamos los casos y los controles de embarazo de mujeres embarazadas y en ellos vamos a evaluar la presencia de exposición en cada uno de los grupos, en cada uno de las mujeres, ¿no? De los grupos de mujeres, casos y controles. Y como aquí dice, es decir, se identifica en forma retrospectiva la temporalidad en la presencia o no de la exposición. Cuando nosotros hablamos de estudios retrospectivos, estamos hablando de los casos de los estudios clásicos. Los autores han visto de que el estudio retrospectivo, o sea, tengo el efecto y busco los factores de riesgo, es un estudio clásico de casos y controles. Pero después de eso se han venido a hacer, por ejemplo, un estudio de caso a caso, como vamos a ver, ¿no? O caso control anidado en una cohorte. Entonces, cuando yo digo caso control anidado en una cohorte, cualquiera podría decir, doctor, pero usted nos está hablando de casos y controles y luego mete cohortes. Claro, es que en el transcurso del tiempo, ¿no? Se ha ido observando de que podrían haber estudios de casos y controles anidados en una cohorte, como voy a explicarles en este momento. Entonces, en lo clásico, y no quería quedarme en lo clásico en esta clase, un estudio de casos y controles es fundamentalmente retrospectivo, ¿ok? Eso es lo que quiero que vean hasta este momento. Y luego vamos a ver los diferentes estudios de caso-control. Bueno, evaluar la presencia y la exposición en cada uno de los grupos, en donde se identifica de forma retrospectiva la temporalidad en la presencia o no de la exposición, ¿no? La temporalidad es un punto muy importante para poder diferenciar entre los tres tipos de estudios observacionales analíticos. Aquí quiero hacer quedarme un momento, porque la temporalidad, como aquí lo está reforzando lo que les he dicho, mientras en los estudios de caso corte se va de la exposición al efecto, lo que les he dicho hace un momento, en los transversales se miden en paralelo, o sea, en un momento dado. Y en los casos y controles se parte del efecto hacia la exposición, en forma clásica. Vamos a ver en los diapositivas posteriores qué otros tipos de estudio de caso control existen. Ya eso es para poder refrendar el conocimiento. Cohortes de la exposición al efecto, casos y controles, del efecto a la exposición, y en los transversales, la exposición y el efecto se dan en un solo momento. Aquí está lo que les he dicho. El diseño clásico de un estudio de casos y controles es este, ¿no? ¿Cuándo se inicia la investigación? Aquí dice. ¿Y cuál es la dirección de la investigación? Es hacia atrás. ¿Buscando qué? Los factores de riesgo, ¿no? N es la población fuente. De esta población fuente voy a buscar los casos y voy a buscar los controles, ¿no? Entonces aquí tenemos que buscar una muestra de los controles, hay que buscar un tamizaje para los casos incidentes. ¿En qué consiste el tamizaje para los casos incidentes? Consiste en que, volviendo al ejemplo de embarazo en la adolescencia, yo sé, ustedes saben, que el embarazo en la adolescencia es un periodo que empieza entre los 11 años y termina a los 19. ¿Quién ha dicho eso? La OMS. Aunque se equivoque la OMS, bueno, ya. Es el único dato que tenemos, de lo cual nos podemos servir, que tiene base científica. No vamos a inventar nosotros
periodos de adolescencia, porque se nos ocurre, vamos a decir, no, yo no quiero de 11 a 19, pues yo quiero de 15 a 20. No, pues estás equivocado. ¿En qué te basas? Entonces, voy a hacer un tamizaje de los casos incidentes. ¿Y qué más tengo que hacer en el tamizaje de los casos incidentes? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar que, y debo saber yo previamente con la bibliografía revisada, de que no es lo mismo una mujer que se embaraza a los 11 años que una mujer que se embaraza a los 18. Nadie me va a decir que es lo mismo. Entonces, como no es lo mismo, yo voy a tener que de repente mi muestra, mis casos, separarlos. No, me conviene que sea de 15 a 18. Esto cuando ustedes avancemos, se llama parear. O sea, tengo que parear, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo pareo? Por edad, pues, por edad. Si yo voy a estudiar embarazo en adolescente, en la maternidad de Lima, por ejemplo, ¿no? Mujeres que han embarazadas, adolescentes que han ido a dar a luz a la maternidad de Lima. Y yo sé que en la maternidad de Lima llegan cantidad de mujeres de diferentes lugares de Lima o del país. Bueno, tomemos Lima. Pero a la maternidad llegan de Huaycán, y de Huaycán, de la parte más alta, en donde de repente no tienen ni luz ni nada. Y también puede llegar gente de Barrios Altos de ahí nomás, o de La Victoria, o del Agustino, o de San Juan del Brigancho, que sea lo que sea, es un nivel, es un nivel donde el nivel de vida no es tan pobre como que, digamos, el lugar más alejado de un asentamiento humano. Entonces también tengo que de repente parear por ahí, parear, buscar una homogeneidad, que se llama, ¿no? ¿Ok? Y así, luego busco, los casos de la enfermedad bajo estudio, los controles también. Luego busco los casos expuestos y los no expuestos, y los controles expuestos y los no expuestos. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo selecciono mis casos? Tengo que tener un criterio diagnóstico muy claro, lo que ya les dije hace un momento dado. No puedo tomar una muestra de embarazadas, una de 11, una de 12, una de 15. No, pues no puedo, no debo. Entonces tengo que centrar mi muestra, mis casos, ¿no? Que no plantee dudas en cuanto a la inclusión o exclusión. Entonces, cuando yo estudie el embarazo en el adolescente, yo tengo que tener mis criterios, un criterio. Embarazo en adolescentes, en mujeres entre 15 a 18 años, puedo decir, ¿no es cierto? ¿Quiénes están excluidas? También puedo poner mis criterios de exclusión. Mi criterio de exclusión puede ser, por ejemplo, no sé, se me ocurre, pacientes que han venido digamos, de la sierra, o sea, que no tengan residencia en Lima. Ok, pues ese es mi criterio de exclusión o de inclusión, según desde el punto de vista que lo vea, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Y ahora, ¿de dónde se pueden obtener? Depende de mi trabajo. Pues. Si mi trabajo es embarazo en adolescentes, de repente en hospitales o centros de salud donde están haciendo su control prenatal, ¿no? Entonces, yo tengo, y aquí como les he puesto ejemplo, en este caso yo puedo escoger adolescentes embarazadas que acuden por parto en el Instituto Materno Perinatal. Eso es como un ejemplo, ¿no? Porque de nada sirve que yo les vaya diciendo, leyendo, y no les pongo el ejemplo. Para mí es importante que ustedes asimilen esto, pero con ejemplo. Entonces, puedo utilizar dos tipos de casos, los casos incidentes, ¿no? Y los casos prevalentes. Los incidentes, en este caso, como manifestaste, Jan, se incluyen los nuevos casos que se van diagnosticando a partir del comienzo del estudio. Esto es un carácter prospectivo. Por ejemplo, pacientes con COVID hospitalizados en UCI, evaluar los factores de riesgo, ¿no? Y los casos prevalentes, su caso, como su propio nombre lo indica, los casos que ya existían cuando comenzó el estudio.
tiene un carácter retrospectivo. Entonces, lo que yo quiero con estos conceptos es que se fijen, y lo que tú lo has dicho, que Jan, que clásicamente el estudio de casos y control es retrospectivo, clásicamente. Y el estudio, aquí como dice, diseño clásico, y el estudio de cohorte es prospectivo, así como el estudio experimental, ¿no? El estudio experimental también es este tipo prospectivo, ¿no? Del evento hacia adelante, o lo que queremos buscar. ¿Cuáles son las fuentes de casos? Generalmente los casos se seleccionan a partir de sistemas de información médicos, ¿no? Pues un hospital, las historias clínicas, el SINADEF podría ser, y pueden utilizarse múltiples fuentes. Pero estos estudios pueden tener muchos sesgos. Por ejemplo, no tomen este ejemplo todavía. Sigamos con el ejemplo de las embarazadas adolescentes. Quiero buscar factor de riesgo. Quiero saber si es factor de riesgo, si la mamá la mamá de la embarazada adolescente ahorita se embarazó en la adolescencia. Quiero buscar ese factor de riesgo. ¿No es cierto? Entonces, es posible que algunas mujeres, algunas adolescentes no sepan si se embarazó, porque es posible que las madres no les cuenten a sus hijos si se embarazó en la adolescencia. Es posible. Entonces, eso podría ser un sesgo. Se llama el sesgo de recuerdo. O quizás porque podría ser de que no lo diga, ¿no? Porque podría ser como un prejuicio, es decir, mi mamá sí se embarazó a los 11 años. Podría ser. Entonces, el sesgo, siempre existen sesgos en la selección de los casos y de los controles también, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo que está acá en la diapositiva. Terapia y reemplazo hormonal como factor de riesgo para cáncer de cuello uterino. Quiero evaluar si las mujeres que reciben hormonas después de la menopausia es un factor de riesgo para que desarrollen cáncer de cuello. Entonces, las mujeres que toman terapia de reemplazo hormonal, ¿qué hacen? Concurren más al médico, ¿no? ¿Por qué? Porque están recibiendo terapia de reemplazo hormonal. Necesitan controlarse. Y es más probable que se presente cáncer de cuello uterino no avanzado entre las mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal que entre las que no la reciben. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por lo que ya les he dicho, las mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal pueden estar menos expuestas al cáncer o menos posibilidad de que desarrollen cáncer avanzado, porque generalmente cuando van a recibir la terapia de reemplazo, les hacen su control de Papá Nicolau, en comparación de las que no reciben terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Entonces, es muy importante descartar este sesgo. Les dije el sexo de recuerdo, ¿no? Otro ejemplo. Es un problema grave el sesgo del recuerdo. ¿Por qué? Por este ejemplo, ¿no? Una madre de un niño con una malformación recordará de distinta forma las situaciones que aquella que tuvo un niño sano. Una madre que tiene un niño sano generalmente no recuerda o no le viene a la mente lo que sí podría recordar de un niño que tiene malformación porque le da más afecto, está más pendiente. La selección de los controles. Este es el punto más difícil del diseño. Los controles deben provenir de la misma población de la que proceden los casos. Nuevamente el caso de embarazo en adolescente. Lo que ya les dije,
deben provenir del mismo lugar de donde han provenido los casos. Está de más repetir ya el lugar de residencia, etcétera, ¿no? Este es otro dato importante. Los controles deben ser seleccionados entre aquellos que no tienen la enfermedad estudiada. ¿No es cierto? No puede seleccionarse un control que tiene la enfermedad estudiada. No puede ser un control. Un control tiene que ser aquella persona que no tuvo embarazo en la adolescencia. En este caso, que no esté embarazada en la adolescencia. Y el caso sería la embarazada. Bueno, todos estos datos que ya les he dicho, ¿no? Las fuentes de los controles son los mismos son generalmente son los mismos, pueden ser los mismos que de los casos, pueden ser la misma fuente pueden ser del mismo hospital, y pueden ser del mismo hospital. Pueden ser de la comunidad, también puede ser de la comunidad, ¿no? Pero tienen que ser comparables. En ambos se tienen que buscar los mismos factores de riesgo. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, en embarazo adolescente, seleccionamos controles hospitalarios o comunitarios? Para algunos casos, como en este caso, comparación de controles hospitalarios y de la comunidad en mujeres que sufrieron de fractura de cadera, este es un estudio que se ha hecho, que se encontró que la estimación del efecto para algunos factores de riesgo diferían fuertemente cuando se utilizaba diferentes grupos de controles en el análisis. Miren, el factor de riesgo caída en los últimos 6 meses, en comunitarios versus comunitarios. Buscar un control en una mujer que ha sufrido una fractura de cadera en la comunidad te da más fuerza en los resultados, porque es en la comunidad donde esta persona ha sufrido la fractura de cadera. Pero si busco un control hospitalario, generalmente estas mujeres están hospitalizadas por otras patologías. O sea, es la importancia de seleccionar los controles de un lugar en donde se haya realizado el evento, en este caso la fractura de cadera. Y podemos buscar también otros factores de riesgo, ¿no? Este es el ejemplo que yo te voy a dar, lo que te voy a decir, Jan. Este es un estudio de caso y control en una cohorte. Estos tipos de estudios se utilizan cuando se trabaja con eventos infrecuentes, ¿no? Y en los que la determinación de la exposición o el efecto involucran altos costos, de modo que solo es factible un estudio de número limitado de participantes. Habitualmente, tienen que seleccionar varios cientos de miles de pacientes. ¿Por qué? Porque es un evento infrecuente. Lo que sabemos ya es que se selecciona aquellos pacientes que desarrollan el evento y son comparados con control. Acá está. Este es un ejemplo de casos y controles anidados en una cohorte. ¿En qué consistió este estudio? Este estudio consistió en evaluar a lo que se buscó, y lo que ya se sabe es que las personas infectadas con Helicobacter pylori, que es una bacteria que se aloja en el estómago, tienen mayor posibilidad de desarrollar, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de estómago. Este estudio se hizo para evaluar la posible asociación entre infección por Helicobacter pylori y cáncer de estómago. ¿Cuál era la cohorte? 5.908 hombres japoneses estadounidenses de Hawái. Más o menos quiero que capten cómo se hizo este estudio. ¿Ya? Voy a desglosarlo lentamente. Observaron ellos
que había en esta isla, había la presencia de mucho cáncer de estómago. Encontraban, a diferencia de otros lugares, la presencia de cáncer de estómago. Habían registrado en 1989 109 casos de cáncer gástrico con diagnóstico histopatológico 20 años después de que estos japoneses habían ido a vivir ahí. 20 años después. Entonces, lo que hicieron es, estos 109 casos, buscar la presencia de el anticuerpo IgG a Helicobacter pylori. Si estos habían tenido la infección o la presencia de este anticuerpo y que denotaba la infección por el Helicobacter. En esta cantidad de personas. Y buscaron la presencia de los controles. Y estudiaron, en este caso, anidados en una cohorte. ¿Cuál era la cohorte? 5.908 hombres japoneses. ¿Qué estudiaron? La presencia de cáncer gástrico 20 años después. Y sabemos que el cáncer gástrico se puede dar en niños también, pero es muy infrecuente, entonces lo parearon por edad. Y concluyeron que la infección por Helicobacter pylori se asocia estrechamente a un incremento de riesgo de cáncer gástrico. Este es un ejemplo de casos y controles anidados en una cohorte. ¿Cuál fue la cohorte? 5.908. ¿No? Pero se llama anidados en una cohorte, pero es un estudio de casos y controles. Ahí está tu respuesta. Pero lo clásico no es esto, lo clásico es casos y controles hacia atrás. Acá está la explicación. En esta variante, la definición de casos y controles se encuentra anidada en una cohorte fija, bien definida en tiempo, espacio y lugar. ¿No? Y lo que vemos es la incidencia, en este caso, de cáncer gástrico. Enfermedades poco frecuentes, en cohortes fijas, claramente definidas, ¿no? Este es otro tipo de estudio, diseño de casos y controles de tipo caso cohorte. En este caso, el inicio se estudia con una cohorte, como tú puedes ver acá, o como ustedes pueden ver acá. Y lo que les voy a explicar acá es que se identifica la cohorte en tiempo, espacio y lugar. Se selecciona el grupo control en el tiempo y se determina la condición de disposición en este grupo. Se estiman los valores para C y D, ¿no? Que son los controles expuestos y no expuestos. Y en este esquema de selección, los miembros de la cohorte tienen la misma probabilidad de ser incluidos como controles. La cohorte se sigue de manera prospectiva en el tiempo, se identifican los casos y se determina en estos la condición de exposición. De esa manera se estiman los valores para A y B. Este es el ejemplo. Investigar si las características antropométricas se relacionan con cáncer de próstata. Estudio de una cohorte con una medición basal. Esto está en el tiempo. Lo que tenemos que ver acá, en estos tipos de estudio, caso control de tipo cohorte como en el anterior, identificar la cohorte en tiempo, espacio y lugar. Esto es lo más importante. Estudio de una cohorte con una medición basal en 1986 de 58.279 hombres entre 55 a 79 años. Después de 6.3 años de seguimiento, analizaron 681 casos de cáncer de próstata y 1.565 miembros de la subcohorte. Estudió a hombres con medidas antropométricas incompletas. ¿Cuál es la exposición? Se pensó que el factor de riesgo
era el índice de masa corporal a la edad de 20 años. Y se determinó que el índice de masa corporal a la edad de 20 años, mayor de 25, tuvo un factor de riesgo de 1.33. ¿Qué significó? Que las personas que tenían un índice de masa corporal mayor de 25 tienen 1.33 veces más posibilidad de desarrollar cáncer de próstata que aquellos que tenían un índice de masa corporal menor. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta me dicen, ¿ah? Este es otro estudio, caso control anidado o grupo de riesgo, en una corte dinámica, lo que ya les expliqué, ¿no? En este caso, el objetivo es evaluar la relación entre el consumo de estrógenos en la posmenopausia y la incidencia de infarto agudo del miocardio. Eso no les he explicado, pero ya les explico. Se ha visto de que las mujeres que están en la menopausia, que se les daba estrógenos que mejoraban los síntomas de emoción, palpitaciones, tenían más riesgo o se observaba la presencia de infarto al corazón, al miocardio. Este estudio es clásico porque se realizó en esta época. En esta época, un laboratorio empezó a vender estrógenos a las mujeres que estaban en la posmenopausia. Y les mejoraba sus síntomas. Pero en el transcurso del tiempo, estas mujeres que tomaban estrógenos empezaron a presentar angina de pecho y algunas empezaron a tener infarto agudo del miocardio. Entonces desarrollaron este estudio. La población fuente, llamado una cohorte dinámica. Mujeres entre 50 y 64, ¿no? Aseguradas, que les dan a todos sus medicamentos. Encontraron que habían desarrollado infarto al miocardio, los casos, 120 mujeres, por supuesto algunas habían fallecido, y los controles mujeres aseguradas durante el periodo de estudio, que fue el estudio comparativo. Pero en este caso el estudio fue dinámico, porque se evaluó a pacientes que habían tomado, no que estaban tomando, que habían tomado estrógenos y que a futuro habían desarrollado infarto agudo del miocardio. Esto se conoce como ejemplo de casos controles anidados en una cohorte dinámica, ¿no? Lo que demostraron es de que el consumo de estrógenos conjugados en los casos era más alto que, ¿no?, en las mujeres que no consumían. De sufrir infarto. Es una cohorte dinámica. Hola. Se cortó, creo. ¿Aló? No, doctor, sigue normal. Todo está bien. Sí, lo escuchamos, doctor. Bien, entonces este estudio es clásico. Es un estudio que demostró, y a partir de que los estrógenos eran dañinos, y a partir de esa fecha ya se suspendió el uso de estrógenos como terapia de reemplazo hormonal. Este es un estudio caso a caso. La intuición y diversos estudios dicen que cuando una persona previamente a un infarto o un accidente de cerebro o un ACV ha tenido cólera o ha tenido enojo, ha estado estresado, puede ser un factor de riesgo, ¿no? Y en estos casos, buscar si es que es verdaderamente cierto que estas personas que desarrollan un evento como infarto o un ACV podrían haber estado expuestos al estrés o al enojo. Esto se conoce como estudio caso a caso. Entonces,
se entrevistaron a 1.623 sujetos 4 días después de un infarto del miocardio. Y se buscó exposición, ¿no? ¿Qué le había pasado? Habían estado enojados, estresados, cuál había sido la intención de enojo y si consumían aspirina. Y este estudio demostró que los episodios de máximo estrés y enojo son capaces de desencadenar un evento de infarto al miocardio, pero la aspirina puede reducir este riesgo. Este tipo de estudios en donde se busca previamente a un evento hacia atrás la presencia de una situación que podría ser un factor de riesgo para que se produzca el infarto, se conoce como estudios de caso a caso. Otro ejemplo de estudio caso a caso es un estudio de caso control, pero es un estudio, pero se conoce como estudio de caso a caso. Bueno, esta es la dirección de la investigación. Se parte del efecto de la causa, pero en forma retrospectiva. Este es otro tipo de estudio, caso control con base poblacional. Lo que les dije hace un momento, ¿no? Sobre el cáncer de cuello, un programa nacional donde se vio a futuro, se vio a futuro si había la posibilidad de que estas personas desarrollaran cáncer, y se demostró que el programa de detección oportuna de cáncer en la Ciudad de México carece de efecto, ¿no? En relación a determinar la presencia de cáncer. ¿Qué hacer para que un estudio de caso control sea más demostrativo de que lo que se ha encontrado es verdaderamente un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Tiene que ser que los casos de los controles sean los más homogéneos posibles. Las variables de apareamiento son género y edad. ¿Y qué otras variables? Raza, estado civil, hospital, vecindario, grupo, clase. Lo que les he dicho hace un momento, ¿no? Cuando uno va a buscar un caso, perdón, cuando uno va a buscar un control, tiene que buscar, tiene que parearlo, ¿no? ¿Y cómo se parea? Se parea por edad. Ya les he explicado. Este es el análisis clásico de un estudio de casos y controles no pareado, pero por la razón de no pareado, ¿no? Se construye una tabla metafórica, lo que ustedes han visto, ¿no? Y en esta tabla se utilizan los siguientes resultados, se busca lo siguiente, ¿no? Prevalencia de exposición en los casos. Estos son los casos. ¿Cuál es la prevalencia? A sobre N1, prevalencia de exposición en los controles, T sobre N, 0. Razón de momios de la exposición de casos, momios de la exposición de los controles, y la razón de momios, que es el OR, que es A por D sobre B por T. Lo que les dije la vez pasada también, antes de buscar la razón de momios, tenemos que ver si hay asociación entre estos utilizando la prueba de Chi cuadrado de Magnemar. Hay el valor P que debe ser menor de 0.05, ¿no? Y con eso recién sacar la razón, el OR o el riesgo relativo en el caso de los estudios de cohort. También se puede hallar el riesgo atribuible poblacional y el riesgo atribuible en los expuestos, ¿no? Lo que ya han visto ustedes en las clases de riesgo. En los casos de los pareados, también se sigue el mismo procedimiento y lo voy a explicar después. Este es lo que tenemos que ver, el OR en los estudios de casos y controles. El OR es el odds de exposición en casos sobre el odds de exposición en controles, ¿no? Ejemplo de un estudio de caso y control para evaluar el riesgo de cáncer endometrial con relación a obesidad. Tenemos los casos y los controles y los expuestos y los no expuestos.
Aquí se trató de mostrar si la obesidad con índice masa corporal mayor de 30 es un factor de riesgo para cáncer endometrial. Y se demostró que el OR fue de 1.98. ¿Qué significa esto? Que las mujeres que tienen un índice masa corporal mayor de 30 tienen 1.98 veces más riesgo de desarrollar cáncer endometrio que las que no tienen, las que tienen menos de ese índice de masa corporal. Este es un estudio clásico que demostró que la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar cáncer endometrio. Existe un estudio de tabaquismo también, ¿no? Que se demostró que el tabaquismo tenía un factor de 10 veces más posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón que aquellos que no fumaban. Cuando encontramos un OR de 1, decimos que no hay asociación. Cuando es menor de 1, determinamos que es factor. Cuando el OR es mayor de 1, determinamos que es factor de riesgo. Vuelvo a repetir, debe sin embargo de recordarse que no solo debe evaluarse el valor numérico del OR presentado, no solamente el valor numérico. Es importante evaluar dicha razón en el contexto del intervalo de confianza y la significancia estadística dada por el valor de P. Esto les digo porque yo he visto en varias posiciones que no han tomado en cuenta esto. Decir que determinar el primero si es relación entre estas variables ¿no? Otra cosa más, los efectos de controles pueden tener probabilidad apreciable de prestar. Es necesario evitar las variables confusoras, ¿no? Este es el análisis estadístico. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el embarazo en la adolescencia, vamos a encontrar, no vamos a hablar del embarazo en la adolescencia, tenemos que hablar de múltiples variables que multiplicidad de variables. Y para todas, nosotros vamos a encontrar un OR, que es el OR crudo, ¿no? Un factor de riesgo. Y otra necesidad importante es que hagamos un OR ajustado. ¿Qué es el OR ajustado? Es el resultado de una evaluación de todos los ORs encontrados, de todas las variables independientes, haciendo un estudio, un análisis de regresión logística. Este análisis de regresión logística va a determinar cuál es el OR ajustado y cuál de las variables tiene más fuerza de demostración de este factor de riesgo. ¿Cuáles son las ventajas de los casos de controles? Ventajas útiles para estudiar problemas poco frecuentes de salud. Generalmente son para estudios de enfermedades con un largo periodo de latencia. No se puede estudiar, es difícil estudiar un resfrío que dura 7 días, por ejemplo. Son de menos tiempo porque es más fácil, ¿no? Son menos costosos. Caracterización simultánea, una variedad de posibles factores múltiples. No es necesario esperar mucho tiempo para conocer la respuesta. Claro. Requiere el menor número de sujetos. Es cierto. Estima cercanamente el riesgo relativo verdadero.
Sí, no, a esta hora no lo he citado. Hola, ¿me escucha? Sí, doctor, sí lo escucho. Se cortó un poco, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia existe entre el OR o razón de momios que se utiliza en el caso control y el riesgo relativo que se utiliza en los estudios de cohorte, lo que ustedes ya vieron en la clase pasada? Es que el riesgo relativo te da mayor certeza de que este factor. Aló. Doctor, escucha cuando está hablando. Doctor, ¿se encuentra ahí? Hola. Hola. Ahora sí se le escucha, doctor. Pero ustedes están leyendo están leyendo, pues yo solamente lo que estoy haciendo es leer nada más para reforzar. Bueno, el riesgo relativo es diferente al OR. El riesgo relativo es más fuerte en cuanto a la posibilidad de evaluar factor de riesgo. Eso nada más, tiene más fuerza, tiene mayor valor. ¿Ya? Las desventajas de los estudios de casos y controles y a los sesgos, el riesgo o la incidencia de la enfermedad no se puede directamente, porque los grupos están determinados no por su naturaleza, sino por los criterios de selección de los investigadores. Si el problema de salud es muy prevalente, mayor del 5%, la razón de no ofrece la estimación confiable. No sirven para determinar otros posibles efectos de una exposición sobre la salud porque se ocupan de un solo resultado. Inapropiados cuando la enfermedad bajo estudio se mide en forma continua. Estas son las ventajas y desventajas de un estudio de caso y control. Lo más importante es que de las principales ventajas es que es rápido, es poco costoso y determina así, cuando se hace una buena selección de los controles, la presencia de factores de riesgo. Hay gran cantidad de estudios, casos y controles en el mundo donde se puede determinar cuáles son los factores de riesgo para la presentación en la presencia de una enfermedad. Por ejemplo, el COVID, ¿no? ¿Cómo se determinó que la edad era un factor de riesgo? Con estudios, casos y controles, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? En conclusión, esta es la secuencia y el proceso de elaboración de un estudio caso control. Selección de los casos, definir el caso con claridad, poniendo en el ejemplo cáncer de endometrio.
ver los casos incidentes, si son incidentes o prevalentes. Se seleccionan los controles. Piden apareamiento por edad, por sexo, etcétera. Análisis de los datos. ¿Cuál es lo que se utiliza como medida de asociación? La reacción, que son múltiples factores de riesgo los que se analizan, que el OR, y luego se interpretan resultados: mayor de 1, riesgo; menor de 1, protección; 1, no tiene significado. ¿Está claro? Me imagino que sí. Bueno, como un relax, la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Esto lo dijo Ibn Sina, que nosotros lo conocemos como Avicena, ¿no? Que fue un médico y filósofo persa. ¿Por qué le decían que era filósofo? Les voy a contar rápidamente para que se relajen. Había un rey que tenía una enfermedad que le imposibilitaba caminar. Y este rey vivía lejos de este lugar donde vivía este médico. Pero se había enterado que había un médico famoso, que era Ibn Sina. Y dijo: mándelo a traer a este médico, quiero que me cure. Y este rey era prácticamente se transportaba de un lugar a otro en anda, ¿no? Una anda, porque no podía caminar. Tenía unos médicos ahí a su alrededor que no podían curarlo tampoco. Entonces lo llamaron a Avicena o Emicina. Llegó y empezaron los celos de los otros médicos. Los otros médicos se pusieron celosos. Y en las medicinas que Avicena le daba al rey, ellos lo cambiaban. Y el rey no sanaba. Y después él se dio cuenta que sus medicinas lo estaban cambiando. Y empezó a darles la medicina, empezó a darle, pero ya el rey estaba con una mentalidad de que nada podía curarlo, porque incluso Avicena, que había venido, que era un gran médico, que le había dado medicinas, no lo curaba. Pero es que no lo curaba, sino que los otros médicos le cambiaban las medicinas porque no estaban de acuerdo con él, pues que venga, ¿no? La envidia. Entonces él empezó a darle las medicinas verdaderas que él le había dado, pero y no se curaba. O sea, no se curaba, debiendo curarse. Y entonces él dijo: oye, bueno, voy a tener que encerrarlo a este. Ideó algo en su mente y les dijo a su guardia, a los que lo cuidaban, le dijo: miren, yo voy a entrar con el rey a sus aposentos, pero les voy a pedir por favor que nadie entre. Así lo escuchen gritar al rey: no entren, por favor, no entren. Y Avicena entró con un joven que también dedicado a la medicina y que se había unido a él. Maestro, quiero que me enseñe, le dijo. Sí, te voy a enseñar, le dijo. Porque la medicina se enseña, ¿no? No es patrimonio de uno solo. Y se había hecho su ayudante y le dijo: mira, espérame lejos de acá, porque después de que yo lo cure a este rey nos vamos, le dijo, ¿no? Y dijo: ya, maestro, lo voy a esperar. Y él entró solo con el rey a curarlo. Y cuando estuvo junto al rey, le dijo: mira, rey, le dijo, yo lo que quiero es apoderarme de tu reino. ¿Cómo? Le dijo el rey. ¿Cómo? Y el rey no podía caminar, pues. Y él le hacía el gesto como que se levante a ver si podía enfrentarlo a Avicena.
sí, que tú eres una persona que yo siempre he querido tu dinero, tus joyas, el oro, los diamantes que tienes aquí en tu reino. Y le soltó un arma blanca, un cuchillo, como que Avicena no se daba cuenta que había soltado el cuchillo. Y el rey coge el cuchillo y empieza a querer matarlo a Avicena, porque Avicena le había dicho que quería apoderarse de su reino. Y él le decía, me voy a apoderar de tu reino, y me voy a apoderar de tu reino, y lo seguía incitando. Y el rey empezó a gritar, ¿no? Me quiere matar, me quiere matar. Y su guardia no entraba, pues no entraba. Y seguía gritando. Y él seguía insistiendo que yo te voy a matar, me voy a quedar con tu reino, yo te voy a matar. Pero no tenía ningún arma, porque el cuchillo ya estaba en manos del rey. Y el rey empezó a caminar, a querer matarlo a Avicena. Empezó a caminar. Y Avicena lo que hizo fue salir por la puerta posterior y se fue. Y el rey sale por la puerta principal y le dice, ¿dónde está ese ladrón, ese médico ladrón que me ha querido matar? Y lo ven caminando al rey, ¿no? Y su ayudante, el médico joven, le dice, maestro, ¿y cómo es que usted lo ha curado? ¿Cómo es que empezó a caminar? Y Avicena le dijo, la voluntad. Y de ahí surge este dato, ¿no? La imaginación es la mitad de la enfermedad. Lo que el rey había perdido era la voluntad. Y eso que les sirve a ustedes a futuro, porque la voluntad es lo primero que debe existir para curar al paciente, al enfermo. Tanto la voluntad del médico cuanto la voluntad del paciente. Si el paciente no tiene voluntad, no se va a curar. Y si el médico no tiene voluntad de curar, tampoco se va a curar. Por eso es que Vicena decía, la imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Avicena lo curó. Lo estaba curando con las medicinas, pero lo que faltaba era la voluntad del rey, que ya no tenía voluntad, porque ya no creía. ¿No es cierto? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Entonces, después de haber tenido este break, espero que se haya entendido lo del break, lo del mensaje. Y bueno, pasamos lo que es el estudio de Cortes para ya finalizar. El estudio de Cortes, estos estudios sí, básicamente nos proporcionan información sobre causalidad y también sobre factores de riesgo, ¿no? ¿Y cuál debe ser nuestra pregunta de investigación? ¿A qué se debe la enfermedad? ¿El factor X favorece la aparición de tal fenómeno? Etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de estudios son? Observacionales, analíticos y longitudinales. Normalmente, pero no siempre. También me hizo, porque normalmente normalmente son a posteriori, o sea, prospectivos, pero no siempre, porque existen cohortes retrospectivas, ¿no? Una cohorte retrospectiva. ¿En qué consiste? En el seguimiento de uno o más cohortes de individuos sanos, tienen que estar sanos y que se exponen a una determinada situación y se mide la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, en Hiroshima hubo la explosión de una bomba atómica. Y en el transcurso de los años empezaron a aparecer casos de leucemia en niños y en adultos. Y los investigadores
agruparon a estos niños o personas mayores con leucemia y si observaron la presencia de la exposición o no a la radiación, ¿no? Este es un estudio de tipo cohorte, ¿no? Expuestos a la radiación y después de años la presencia o no de la enfermedad. ¿Está claro? Hola. ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Ya. Nuevamente, cohortes de la exposición al efecto. Explosión de la bomba atómica, leucemia. Este es un ejemplo de un estudio de cohorte, ¿no? La pregunta es, ¿se asocia el bajo peso del nacimiento con trastornos en el habla? ¿Qué tenemos que hacer? Se va a elegir una cohorte con bajo peso al nacimiento, que es la variable independiente o causa o factor de exposición. Y también una cohorte con peso normal. Se van a comparar estos dos grupos. Bajo peso con peso normal para en el transcurso de los años ver si hay trastorno de habla o no. Prospectivo. Se le sigue durante un tiempo, pongamos 3 años, y al final se compara la existencia o no de trastorno del habla, si hubo o no trastorno del habla, que es la variable resultado o variable dependiente, en uno y en el otro grupo. Tienen que ser comparables, que tienen que tener características similares, lo ideal sería, aunque resulta difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque un trastorno del habla no solamente puede estar relacionado al bajo peso, sino también en la estimulación de la madre, o un problema de tipo neurológico, o un problema de tipo auditivo. Entonces es importante que en este caso ambos grupos fueran comparables, tienen que ser comparables, no tienen que tener otro tipo de alteración neurológica o de tipo falla en la estimulación. De cualquier forma, caracterizamos los dos grupos describiendo en ellos la distribución de variables que en teoría pueden influir en el factor resultado. También lo que les dije, perímetro canal de nacimiento, adquisición de hitos motores, aparición de balbuceo, nivel de formación de los padres. Hay que evaluar estas otras variables. Entonces, recapitulando, en este estudio, los sujetos están libres del evento de interés al iniciarse el estudio. O sea, no deben tener el trastorno del habla en este caso. Bueno, se clasifican en función de su exposición y no al factor o los factores de estudio. Se compara la frecuencia de aparición del evento entre las cohortes. Esto es lo que hay que hacer. Tipos de estudio, prospectivos, el diseño clásico. El de estudio comienza a la vez que la exposición. Retrospectivo, la exposición del efecto ya ha ocurrido. Hiroshima. Ambidescriptivos, ambispectivos. El factor de exposición se inició antes del inicio del estudio, pero todavía no ha aparecido la enfermedad resultado. O sea, puede ser de 3 tipos. Los más utilizados son el prospectivo y el retrospectivo en algunos casos, ¿no? Como por ejemplo lo de Hiroshima. O si quieren también de repente evaluar pacientes que entraron a UCI por COVID y verlo hacia atrás, ¿no? Los factores de riesgo o las causas que pueden haber originado que entren a UCI. Pueden ser 2 tipos de cohorte única o 2 cohortes. Las 2 cohortes es el formato clásico que ya lo hemos descrito, ¿no? Y la cohorte única es un estudio donde
antes y después. ¿En qué consiste esto? En lo que ya les dije hace un momento, ¿no? En lo que es el accidente nuclear de Hiroshima. Hace como 10 años hubo un accidente nuclear en Fukushima también. Y a partir de esto han hecho un estudio en la incidencia nuevamente de casos de leucemia en niños. También hay cortes múltiples. Y este casos controles anidados que hemos visto en casos y controles, también algunos lo consideran como estudios de tipo cohorte, ¿no? Para este estudio hay que plantear hipótesis de causalidad y de riesgo. Se mide la incidencia en la enfermedad. También sirve para estudiar la historia natural de la enfermedad y estudiar más de una consecuencia para la salud. Es lo que les dije de Fukushima, ¿no? Ustedes van a sacar lo que se llama el riesgo relativo. ¿Cómo se saca? Se saca la tasa de incidencia en los expuestos, 450 entre 600, sobre la tasa de incidencia en los no expuestos, 300 sobre 900, ¿no? Eso se han hecho en enfoque de riesgo. ¿Cuáles son las desventajas de los estudios de control, casos y controles? Ventajas y desventajas. Estiman incidencia porque son casos nuevos. Hay menos posibilidades de sesgos que en los casos y controles. Es elevado el costo, es difícil su ejecución. No son útiles para enfermedades raras. Generalmente tienen que tener un tamaño muestral elevado. En el transcurso del tiempo puede introducir cambios en los métodos y criterios diagnósticos y se pueden perder los pacientes, ¿no? Cuando hicimos la clase con nosotros y evaluamos la presencia de un nuevo accidente cerebrovascular después de que los pacientes han tenido un ACV previo, vimos que había pérdidas. Por último, para terminar, hay que pensar bien, hay que hablar bien y hay que hacer el bien. Gracias. ¿Alguna pregunta? Hola. Delegada. Sí, doctor. Una pregunta, por favor, con los que deseen. Doctor, buenos días. Hola. ¿Nombre? Campuzano, doctor. A ver, dime, Campuzano. Nombre. Albenis. Denis, a ver, dime. Doctor, ¿cómo yo podría elegir para un estudio una corte retrospectiva o un caso control? Sobre todo una retrospectiva con dos cortes. ¿Qué criterios debería tomar para elegir entre esos dos? Quisiera hacer un estudio, pero tengo la posibilidad de hacer, parece adaptarse mi estudio a un caso controles o una corte retrospectiva. ¿Cuál sería el criterio para elegir entre esos dos estudios? Es diferente casos, controles y cohorte, ¿eh? Creo que te estás confundiendo o no te he entendido. Sobre todo claro, o sea, sí entiendo, pero imaginemos que el estudio se puede tocar de las dos maneras. ¿Cómo yo podría adecuarlo? ¿O cuál sería el criterio principal para elegir entre ellos dos? Hola. Escuché usted todo, se me ha escuchado. ¿Puede repetirme, por favor, la pregunta? Sí, en un caso que, por ejemplo, mi estudio se pueda prestar para poder adecuarlos y diseñarlos de las dos maneras, ¿cuál sería lo más adecuado para elegir entre los dos estudios? O sea, ¿cuál sería el criterio principal para yo determinar qué es lo que voy a usar al final? Es que no puedes decir eso porque un estudio de caso control es de la presencia del evento o de presencia en la enfermedad hacia atrás, buscar los factores de riesgo. Y un estudio de cohorte es
empezar de personas sanas hacia adelante o personas con alguna situación hacia adelante, eso es un estudio de cohorte. Entonces, ¿cómo? No te entiendo por qué quieres, o qué quieres decirme con tu pregunta. O ponme el ejemplo, a ver, del caso de la enfermedad o de la patología que quieres ver, o del evento. O sea, básicamente con el corte de tipo retrospectivo que ve hacia atrás, ¿no? Sobre todo con eso. En cambio, con un prospectivo es fácil de entender, pero con un retrospectivo, o sea, ¿cómo en todo caso podría adecuar o sería correcto usar con una corte retrospectiva yendo de adelante hacia atrás, ¿no? Es eso, sobre todo. Ya, corte retrospectiva es así, ¿ve? El ejemplo del COVID, ¿ya? Tú quieres ver un evento en específico, un factor de riesgo o algunos factores de riesgo específicos. Tienes personas que han entrado tienen COVID y han entrado a ser atendidos en UCI. Y ya los tienes en UCI. Y tienes una cohorte, que son 100 pacientes que están o que entraron a UCI. Y de esos 100 pacientes a UCI, tú quieres buscar por qué entraron a UCI. O sea, qué factores de riesgo o qué factores influenciaron para que estos pacientes que tuvieron COVID entren a UCI. ¿Te das cuenta? Entonces, estás con una cohorte haciendo un estudio retrospectivo hacia atrás, pero es una cohorte que tiene una característica especial. Entraron a UCI. ¿Me dejo entender? Hola. Hola, ¿me entienden? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Sí. Claro, en este caso así, es un estudio de cohorte retrospectiva. Tú tienes una cohorte de los que entraron a UCI. En eso te fijas. No estás hablando de todos los pacientes que tuvieron COVID, sino los que entraron a UCI. Ese es tu cohorte. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Disculpe, ese mismo estudio que usted comenta del COVID y los factores de riesgo para saber por qué están en UCI, ¿lo podría hacer también por casos y controles o solamente es por corte retrospectiva? Ya, tendrías que tener controles. Tendrías que buscar tus controles. O sea, tus controles, ya, tus casos serían los que entraron a UCI y tus controles serían los que no entraron a UCI. Ah, ya, depende de eso también. Sí. Claro. ¿Alguna pregunta? Hola. Bueno, ya que no hay preguntas, voy a quedarme con mi grupo de práctica. Delegada. Sí, doctor. Ya, voy a terminar la reunión y voy a quedarme con mi grupo de práctica. ¿Arquinigo está ahí? Sí, doctor, dígame. Ya vamos a entrar ahorita voy a entrar a una reunión ahorita y vamos a entrar ya para hacer la práctica, ¿eh? Delegada, estoy colgando esto y la clase de hoy día, y estoy colgando también la parte del gabinete más tarde.
Ya, doctor, el gabinete tiene doble nota, ¿verdad? El gabinete tiene doble nota. Otra consulta, disculpe, ¿podría explicar sobre la monografía y cuándo se estaría presentando de la La investigación monografía se está bibliográfica? presentando la segunda semana de noviembre. A ver, todas las enfermedades que yo les he dado para la monografía tienen una historia natural, ¿no? Entonces, en la monografía van a hacer lo siguiente. Uno, la introducción, que no debe ser más de 2 páginas, en donde van a escribir todo lo que es la importancia de esa enfermedad, las características más saltantes, etcétera, ¿no? Luego van a hacer las definiciones. O sea, ¿qué es esta enfermedad? ¿Por qué se caracteriza? Que debe ser unas 2 o 3 páginas más, ¿no? O sea, la clínica de esta enfermedad. Y luego van a hacer lo que es la parte epidemiológica de esta enfermedad. Clínica. Clínica es el cuadro clínico, las manifestaciones, la fiebre, náuseas, qué sé yo. La parte epidemiológica sigue allí después, cuando van a describir lo que es los cuadros estadísticos de esta enfermedad, cuál es la prevalencia, cuál es la incidencia en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo. ¿Ya? Con algunas tablas y gráficos, qué sé yo, ¿no? Que debe ser más o menos unas 4 o 5 páginas más. En total debe llegar a 20 páginas. Después de que ustedes hacen la epidemiología de la enfermedad en cuanto a la presentación a nivel del mundo, las características geográficas, demográficas, algunos estudios que hay, qué sé yo, los más importantes, ya van a concluir. Conclusiones, se acabó. No es más. Hola. Ok, doctor, y sería para la segunda semana de noviembre, me dice, ¿no? Segunda semana de noviembre. Eso me lo tienen que entregar en físico, ¿ya? Ah, impreso en físico. En físico, sí. ¿Y cómo haríamos eso, doctor? ¿Cómo harían? O sea, es decir, cada representante de grupo se acercaría a usted. Claro. ¿Por qué está mal? Ah, no, pero ¿dónde lo ubicaríamos? Es lo de menos, en mi consultorio me ubican. Ah, Me tienen que tener en físico porque es difícil ponerles una nota leyendo la cantidad de información son 200 páginas. Entonces mejor yo le paso una rápida para ponerles una nota las cosas más importantes. ¿Ya? 200 páginas, no, pero ha dicho que es como 20 mínimo, 20 como páginas por máximo 100 grupos. 20. Ajá. ¿Cuántos grupos son? Ah, bueno, sí, somos 7 grupos. 7 por 2, 140 páginas. Me lo entregan físico. Otra cosa más. ¿Más sobre eso? Chicos, ¿ustedes tuvieran alguna pregunta sobre La esa monografía. monografía? Doctor, ¿cuál va a ser el formato? ¿APA o podemos utilizar otro? APA. Por si acaso les digo, no es copy y pega. Yo me voy a dar cuenta si es copy y pega. Que ese copy y pega ya prácticamente está en cero ya. Porque, bueno, pueden copiar y pegar, no les digo que no, pero de ahí a que haya una, digamos, en la redacción salte de un concepto a otro que ya no se entiende, eso es que han copiado y han pegado mal, pues. En la parte que usted dice de definición, parte clínica, se refiere a una revisión somera de los síntomas y características de la enfermedad, ¿verdad? ¿O es que nos centremos detalladamente en eso?
No, como te digo, máximo 3, 4 páginas, ponle 5 páginas. Es decir, ¿cuál es el objetivo de esto? Uno, que la investigación bibliográfica que ustedes hagan, les hagan conocer acerca de esta enfermedad, ¿no? Aplicando toda la cuestión de todo lo que es la epidemiología, lo que hemos mostrado. Por ejemplo, si alguien tiene no, enfermedad de Chagas, de repente pongan los factores de riesgo. Si hay estudios sobre algunos casos y controles sobre eso, sobre relacionados a lo que estamos dictando en las clases, tienen que ponerlo. El curso tiene que ser en base a epidemiología, no como los otros años en que han cogido y han vaciado más de 80 hojas, han vaciado el cuadro clínico, lo han desglosaban, y es innecesario. Ustedes, por ejemplo, si van a hacer sobre tuberculosis, ya pues síntomas de la tuberculosis, características, cuál es el manejo rápido nomás, tratamiento rápido, cosa que ustedes van a pasar el cuarto año de medicina. Y de algo les va a servir que hayan aprendido sobre tuberculosis, sobre dengue, sobre el caso, pero y van a implementar lo que es el curso de epidemiología a lo que es la enfermedad que se les ha dejado para que hagan la revisión, ¿no? Ese es el objetivo. Entiendo, muchas gracias. Claro. Muy bien. Bien, gracias. Entonces conversamos. Arquinigo, nos vemos. Ahorita voy a convocarles a una reunión ahorita. Está bien, doctor. Gracias, doctor.